3, 4, 5. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por su presencia y muchas gracias a Almer por la invitación a este importante encuentro latinoamericano de reproducción. El día de hoy me ha tocado una sesión muy interesante, ya que es la base para el manejo de toda nuestra patología y todos los programas que vamos a emprender, que se llama Indicaciones de Tratamiento de Alta Complejidad. Y como ustedes saben, al final de cuentas lo que necesitamos, tanto como profesionales como pacientes, es conseguir finalizar con éxito el tratamiento. ¿Y esto qué es? Terminar con un bebé sano en casa. Y debemos de controlar y optimizar todas las fases del tratamiento, tanto en el aspecto clínico como en el de laboratorio. Cuando hablamos del manejo, cuando hablamos las técnicas de alta complejidad en reproducción asistida, debemos de llegar primero, antes que nada, a un diagnóstico. Hay que recordar que no somos solamente in vitrólogos, que nuestra labor no va a ser nada más hacer in vitro, sino que debemos de hacer un diagnóstico correcto, llevando a cabo todas las fases necesarias, una buena historia clínica, exploración física, auxiliares de diagnóstico, que una vez que tengamos un buen diagnóstico, podamos definir qué tratamiento va a llevar esta paciente. Nuestro tratamiento deberá de ser acorde al diagnóstico, tomando en cuenta su edad, que será muy importante en reproducción asistida, el tiempo de evolución, los tratamientos previos, y debemos de tener un conocimiento y dominio del tratamiento o técnica propuesto de forma absoluta. Solo así podremos llevar a cabo un buen tratamiento de nuestra pareja infértil. Y pues bien, tenemos un gran grupo de técnicas de baja complejidad, la cual ya ha sido tocada previamente, y me voy a enfocar en lo que es la alta complejidad, que al final de cuentas son la técnica de fertilización in vitro, la técnica central, y cómo la realizamos, ya sea si hacemos in vitro convencional, maduración in vitro, ICSI, IMSI, donación de óvulos, pues cada uno va a tener sus indicaciones muy precisas. Como parámetro general, sabemos que son con la extracción de óvulos, que pueden ser de 6 a 12 o los que tenga la paciente, puede hacerse obviamente con un óvulo nada más, que requerimos una fertilización asistida y que no requiere permeabilidad de las trompas. Si vamos a ver alguna otra forma de técnica de alta complejidad, podemos mencionar que puede ser modulada, puede ser mejorada mediante una técnica que hoy en día se está llevando a cabo cada vez más frecuentemente, que es diagnóstico genético preimplantario para aneuploidías. Este PGTA hace que a veces necesitemos más óvulos, como vamos a ver a lo largo de la charla, y hay ocasiones que en pacientes añosas podemos requerir 20 óvulos para tener una buena posibilidad de realizar un ciclo de PGTA a la paciente con una buena posibilidad. Hay otras técnicas más complicadas, no por su ejecución, sino por la cuestión legal y por la forma de cómo interfiere una tercera y hasta cuarta persona, que es el útero subrogado, el cual obviamente no vamos a tocar en este tema, nada más que sabemos que se realiza y que es altamente complejo, pero que tiene aspectos legales bastante complejos. Cuando hablamos técnicas de baja complejidad, debemos de verificar una buena reserva ovárica, una buena integridad anatómica funcional, tanto uterina como tubárica, y al menos tener más de 3 millones de espermatozoides móviles y progresivos inseminados. Y como primera indicación de reproducción asistida para alta complejidad va a ser que si estos requisitos no son cumplidos en la paciente, ella debe de pasar ya a alta complejidad, fertilización in vitro, ICSI u ovodón. Quiere decir que las primeras indicaciones van a ser pacientes con baja reserva, cuando tenga una patología tubárica o cuando haya pocos espermas que no alcancemos estos 3 millones de espermatozoides. Vamos a ver una serie de indicaciones para fertilización in vitro que yo le puse aquí como indicaciones absolutas. Y vamos a ver posteriormente algunas otras relativas y vamos a ver cómo vamos llevando a cabo este programa. Pues bien, como indicaciones absolutas para fertilización in vitro tenemos el factor tubárico, especialmente cuando es severo, cuando hay una imposibilidad del tratamiento o hay una falla en el manejo quirúrgico. O sea, la paciente simplemente no pudo permeabilizar sus trompas,
es un factor severo, debe pasar directamente a fertilización in vitro. Igualmente pasa con la endometriosis, cuando es una endometriosis severa, y aunque la paciente tenga permeabilidad, la endometriosis severa, especialmente si tiene adherencias o la generación de hidrosalpinx, pues son indicaciones para pasar directo a la fertilización in vitro. Hay una serie de factores que vamos a entrar un poco más en detalle, como las fallas a las técnicas de baja complejidad, la edad avanzada, que son pacientes más de 38 años con infertilidad de larga evolución, y la baja reserva que aunque sean pacientes más jóvenes, pueden ser también unas indicaciones absolutas para in vitro. Y vamos a tocar entonces temas ya muy específicos como qué pasa cuando hay técnicas de baja complejidad. Pues bien, sabemos que en las técnicas de baja complejidad, las posibilidades de lograr gestación, la primera posibilidad para lograr gestación va a ser, los primeros ciclos van a ser posibilidades más elevadas, como ven ustedes en este estudio, en donde se estudian los factores predictivos para lograr un embarazo en el programa de inseminación artificial en 1038 ciclos. Y los primeros 6 ciclos de tratamiento hay posibilidades de embarazo. Sin embargo, ya cuando llega séptimo, octavo y noveno, prácticamente ya no hay embarazos o son muy escasos. En este estudio no hubo embarazos, y aunque son pocos casos en estos séptimas, octavas y novenas oportunidades, pues realmente se ve que la mayor posibilidad se debe concentrar en los primeros 6 ciclos. Y vemos cómo va descendiendo paulatinamente del 1 al 6, primero un 16% y terminamos alrededor del 10% en el sexto grupo. Por lo tanto, cuando no se logra gestación en 6 ciclos de inseminación artificial, con todos los requisitos cumplidos, como ya dijimos, permeabilidad tubárica, buena reserva, una buena edad y una adecuada cantidad de espermas, cuando no se logra gestación, ya debe pasarse a fertilización in vitro. Muchas veces tiene la paciente un daño tubárico inadvertido, puede haber un bloqueo embrionario, hay una incapacidad de interacción del óvulo y del espermatozoide, o puede haber una falla de implantación. Realmente no sabemos por qué la paciente no se está embarazando, sin embargo, no se embaraza. Y 6 son el ciclo máximo de ciclos de inseminación artificial que se debe llevar. Y aquí ven ustedes que se pone de 3 a 6. Yo de forma particular en el Instituto Vida, generalmente hacemos un máximo de 3 ciclos, y ya si la paciente no logra embarazo, ya nos replanteamos hacer algún otro manejo con ella, ya sea paso a alta complejidad, fertilización in vitro o ICSI, o bien hacer una revaloración, la paroscopía o alguna otra cosa que le dé que los últimos ciclos pueda tener un resurgimiento en sus posibilidades. Pero en general, generalmente estamos haciendo nada más 3 ciclos. Igual pasa con la inseminación artificial con semen de donante, o sea, si son espermas con semen donado, pues la indicación va a ser una falla total en la producción de espermatozoides. Hoy en día, azospermia como tal no es una indicación absoluta para pasar a semen donado, ya que sabemos que cuando hay azospermia puede haber azospermias obstructivas o azospermias secretoras, que son candidatas a recuperación de espermas de testículo o de epidídimo, y ser candidatas a hacer un ICSI con espermas propios. Otras indicaciones que se tiene para semen de banco es cuando el varón tiene alguna alteración cromosómica, la cual también queda hoy en duda, porque se puede hacer un diagnóstico genético en este ciclo de este paciente, y puede usar también muchas veces espermas propios cuando la paciente no tiene pareja, y en aquellos casos de factor masculino que voluntariamente quieran entrar, pues también sería una indicación con semen de donante. Igual pasa de 3 a 6 ciclos, y si no hay gestación, debe pasar a fertilización in vitro. Las pacientes con edad avanzada, en general, hay que recordar que las posibilidades de embarazo con óvulos propios, como ustedes pueden ver en esta gráfica, esto es de la Red Latinoamericana en el registro del 2017, publicado en el 2020, cómo van a ir cayendo conforme viene la edad, paulatinamente van cayendo las posibilidades de gestación, y a partir de los 38 años la caída es mucho más brusca, por lo que debemos de ir pronto con las pacientes. La paciente cuando tiene una infertilidad, especialmente de larga evolución, y ya tiene 38 años, debemos de pasarla a fertilización in vitro, si no,
En este programa, que es donde obtiene más posibilidades, sus posibilidades van a ir cayendo también de una forma muy brusca. En las líneas verdes vemos lo que es la posibilidad que se maneja con donación de óvulos, la cual va a persistir desde edades tempranas, desde los 30 hasta los 44, 45 años, básicamente en el mismo rango. Y esto quiere decir que la paciente, conforme va envejeciendo, conforme va ganando edad, lo que va perdiendo su capacidad va a ser prácticamente la capacidad de los óvulos que tiene esta paciente, ya que cuando usamos óvulos donados, su tasa de gestación se mantiene perfectamente bien. Entonces, esta es una indicación. Igualmente pasa con la baja reserva. La baja reserva va a ir mucho de la mano con la edad, sin embargo, no todas las pacientes, ya que hay pacientes jóvenes que tienen una pobre reserva de óvulos y que deben de ser candidatas a pasar a alta complejidad. Este estudio hecho en Inglaterra nos muestra las posibilidades de tener un nacido vivo después de uno o varios ciclos de fertilización in vitro en 113.873 mujeres. Y nos dice qué factores son predictivos para poder tener este nacido vivo. Y los dos que resultaron más importantes fue la edad de la paciente, que es lo que estuvimos tratando en la diapositiva previa. Vean ustedes cómo cae la curva conforme viene la edad, especialmente de los 38 a más de 45 años, cae hasta prácticamente cero. Entonces, este es un factor. Y el otro factor es el número de óvulos. Cada vez, conforme menos óvulos se tiene, menos posibilidades de tener un nacido vivo. Es por eso que las bajas reservas debemos de pasar a fertilización in vitro de una forma directa y no perder más tiempo en técnicas que nos van a dar pocas posibilidades, como la inseminación artificial. Otras indicaciones relativas de fertilización in vitro, pues bien, un factor tubárico leve que pueda ser candidato a tratamiento, la salpingoclasia, que en hay médicos que hacen reversiones de salpingoclasia muy frecuentemente con buenas posibilidades, especialmente en pacientes jóvenes, intentar este tipo de tratamientos, no en pacientes ya de edades acercándonos a los 38 años. También en el interés de la paciente por acortar el tiempo de tratamiento o aquella esterilidad sin causa aparente que, que no queremos pasar por baja complejidad. Esterilidad sin causa aparente o factor masculino leve, puedes también pasar directamente a fertilización in vitro. Recordemos el trabajo del Fast Track, en donde dos grupos de pacientes, 247, hicieron un manejo convencional, primero 3 ciclos de hiperestimulación con clomifeno, 3 ciclos de inseminación y gonadotropinas, y posteriormente entraron a fertilización in vitro. Se compararon contra 256 pacientes con tratamiento acelerado, que eran solamente 3 ciclos de hiperestimulación con clomifeno, sin hacer inseminación y posteriormente pasar a fertilización in vitro convencional. Al final de cuentas, las pacientes que se llevaron con el grupo acelerado tuvieron una gestación más pronta. Su tasa de gestación a los 6, 9 y 12 meses fue mucho más alta comparada contra el grupo convencional de manejo. Y también algo para mencionar, aunque claro, estos son costos de Estados Unidos, el costo era mucho más alto cuando se iba por el tratamiento convencional pasando por inseminación artificial. Entonces, también se puede pasar de forma directa. Sabremos que se lograrán embarazos más pronto, además de ser, al final de cuentas, redituable económicamente para la paciente. Cuando hacemos fertilización in vitro, podemos hacer la convencional, a que el esperma fertilice los óvulos de una forma directa, o hacer la inyección intracitoplásmica de espermatozoides. Esta tiene dos variantes: hacerla de eyaculado, para todos aquellos de factor masculino, oligoastenoterato. En general, los pacientes con causas severas de factor masculino son candidatos a hacer ICSI de forma directa, pero también aquellos que tienen fallo de fertilización en ciclos previos de in vitro convencional, las pacientes que tienen diagnóstico de esterilidad sin causa aparente o desconocido, que entran por primera vez a fertilización in vitro, hay que hacer al menos la mitad de los óvulos inyectados con ICSI. Y lo mismo pasa en las pacientes que fallaron a inseminación artificial con todos los requisitos cumplidos, que no logran embarazo y pasan a in vitro, hay que hacer ICSI al menos la mitad de los óvulos. Sabemos que hoy en día muchos centros hacen ICSI prácticamente en todos sus óvulos en algunos casos,
Pero bueno, cuando se haga fertilización in vitro convencional, hay que respetar estos diagnósticos de hacer ICSI en los casos de esterilidad sin causa aparente y fallos de inseminación artificial cuando se hace el primer ciclo. El otro gran grupo de pacientes candidatos a ICSI son aquellos que se hace biopsia testículo o aspiración de epidimo. Casi más se hace la biopsia testicular, de forma particular hacemos casi pura biopsia testicular. En los casos de azospermia, que puede ser secretora u obstructiva, en ambos casos hacemos ICSI. La necrospermia, que es cuando tenemos en eyaculado los espermas muertos o sin cero movimiento, pues prácticamente vamos al testículo y casi siempre encontramos espermas vivos y los pacientes tendrán mucho mejor posibilidad de lograr gestación. Igual pasa con hoy en día que se está haciendo muchos estudios de fragmentación de DNA espermático. Cuando tenemos fragmentaciones muy elevadas, fragmentaciones críticas, ya sea que hayan fallado en ciclos previos o que sean su primer ciclo, si son muy elevadas las fragmentaciones de DNA, podemos optar por la biopsia testicular, en donde tenemos menos fragmentación y la evolución del ciclo es mucho más adecuada. Se puede hacer también el IMSI, que serían las mismas indicaciones del ICSI, pero aquellos casos que han fallado en ICSI puede hacerse con mayor magnificación para ver los espermas y todo su contenido citoplásmico, ver si hay vacuolas o ver si hay algún defecto en la cabeza del esperma. Se puede seleccionar a 6.600 aumentos o más y también las posibilidades son bastante buenas. Hay estudios que se han hecho, nosotros hicimos este estudio publicado en el 2010, donde pacientes que habían fallado con ICSI entraron a un protocolo de inyección de espermatozoides morfológicamente seleccionados, en donde obtuvimos una mayor tasa de implantación cuando hicimos IMSI. Es una posibilidad más, sin embargo, las posibilidades van a ser muy similares a los que nos da el ICSI en general. ¿Qué pasa cuando tenemos edad materna avanzada y queremos seguir con óvulos propios? Generalmente tenemos alto índice de ciclos cancelados, aumento de bajas respondedoras, bajas tasas de gestación e implantación, aumentos de aborto y aumentos de producto con alteraciones cromosómicas. Si ustedes ven aquí estas barras anaranjadas y verdes, es lo que pasa con las pacientes con óvulos propios en los ciclos que se hacen a distintas edades, cómo va cayendo la tasa de gestación conforme se acerca a los 40 y lo sobrepasa, que cae a niveles muy bajos, prácticamente de cero. Y si se hace un diagnóstico genético preimplantatorio, un PGTA, las pacientes, una vez que son transferidas, son las pacientes que están en azul, en las barras azules, donde se ve que si logramos tener un embrión sano, las tasas de gestación van a mantenerse iguales, sin cambio, de los 30 a los 40 pasan iguales y no tienen ningún cambio. Entonces, esto es una excelente posibilidad para acompañar a la fertilización in vitro convencional, el diagnóstico genético preimplantatorio, hacer PGTA en los embriones. Y yo les mencionaba en el pasado esquema estas gráficas de este trabajo en donde 1.800 ciclos de fertilización in vitro, analizando los 24 cromosomas, nos enseña qué pasa con los grupos de edades y se mantiene tasas de implantación, tasas de embarazo clínico y tasas de nacido vivo prácticamente sin variación. Y es por esto que el PGTA es una tendencia muy actual hoy en día y se realiza cada vez más frecuentemente en los centros. Este diagnóstico genético preimplantatorio, PGTA, es un test genético global en donde en pacientes infértiles, en donde ellos tienen su cariotipo normal, se hace PGTA, se detecta alteraciones de novo de embriones fertilizados in vitro para incrementar tasas de embarazo y evitar aneuploidías. Sus principales indicaciones es la edad materna avanzada, abortos recurrentes y fallos recurrentes de implantación. Esas son las más importantes indicaciones. Y si tenemos el PGTA, hay que mencionar que es muy bueno, pero a veces es difícil poderlo aplicar a todos los pacientes, ya que si pensamos en edad materna avanzada, pues sería ideal que todos entraran y todos pudieran hacerlo y todos mantuvieran sus tasas de gestación en los 70% que nos da el PGTA. Sin embargo, hay que mencionar que muchas veces lo que pasa es que requerimos varios óvulos
para tener estos embriones sanos. Y vean ustedes el número de óvulos que se van a necesitar, más o menos por grupo de edades. Si la paciente tiene menos de 35 años con 6 ovocitos, puedes tener una buena posibilidad de tener un embrión euploide. Sin embargo, cuando está ya en los 40 años, necesita 11 óvulos de forma general para tener solamente un embrión euploide. Y si tiene ya la paciente de 42 a 43 años, necesitamos cerca de 20 óvulos para tener un embrión euploide. Entonces, el problema son aquellas pacientes que tienen más de 42, 43 años, que tienen una reserva baja. Va a ser muy difícil que se vean beneficiados de PGTA, o será muy largo tener que hacer muchos ciclos de estimulación. Aquí podemos hacer estimulación sencilla o doble estimulación, y dar una buena posibilidad. Sin embargo, hay que plantearse en estos casos de baja reserva en pacientes con edades avanzadas, pasar a técnica de donación de óvulos. Sabemos que la técnica de donación de óvulos es una técnica muy buena, con muy buenas posibilidades de gestación, donde tenemos pacientes que tienen función ovárica aún como bajas respondedoras, fallo repetido de fertilización in vitro, mujeres más de 40 años que no tienen embriones euploides o no tienen óvulos suficientes, deben de pasar a donación de óvulos. También para aquellos pacientes que ya no tienen función ovárica, como es fallo ovárica prematura o menopausia fisiológica, pues es obvio que es una indicación directa. Hay que saber que debe de existir una edad límite para realizar donación. Evidentemente todos conocemos casos muy significativos como Adriana Iliescu, esta rumana que le hicieron donación de óvulos a edades ya muy grandes. Y aunque biológicamente no existe un límite, debemos de individualizarlo y nos debemos ir de acuerdo a la legislación de cada país. En México es alrededor del fin de la vida reproductiva, la menopausia, la edad máxima, 50, 55 años como máximo, pero cada país debe de adaptarse a su legislación y a sus normas. El futuro de la reproducción asistida nos dice que cada vez estamos viendo más pacientes sanas, pacientes no infértiles que están llegando a los consultorios por la criopreservación de óvulos, tanto social como pacientes oncológicas. Son pacientes que son fértiles y que estamos haciendo ciclos de congelación. Y también los test genéticos introducidos a la práctica clínica están cambiando la conducta reproductiva. Por ejemplo, tenemos el PGTM, en donde hacemos el diagnóstico de genes que están mutados en los cónyuges, en la pareja, para evitar el nacimiento de un bebé con alguna alteración específica. También se puede hacer hoy en día el diagnóstico genético para seleccionar sexo en pacientes que son totalmente fértiles, y aunque ese es un tema de debate, muchas veces no es permitido en algunas legislaciones, la realidad es que hay muchas parejas que buscan este diagnóstico genético para selección de sexo, y es otro grupo importante de pacientes que son fértiles y que están acudiendo a nuestras clínicas de reproducción asistida. Pacientes oncológicas, un gran grupo para preservar óvulos o tejido ovárico, que será tocado en unas charlas posteriores, pero también la paciente que no es oncológica, que quiere retrasar su maternidad principalmente, es el grupo más importante, que esta paciente que quiere posponer su fertilidad, o aquella paciente que tiene una inminencia de fallo ovárico y no tiene pareja, alguna alteración cromosómica, alguna enfermedad autoinmune que la llevará a la falla ovárica, factores ambientales como factores infecciosos, pacientes que van a operar recurrentemente de quistes de ovario, endometriosis severa o forectomías profilácticas, son pacientes que también deben de preservar su fertilidad. Ya para terminar, el diagnóstico genético preimplantatorio, en donde podemos hacer un test genético dirigido, ese es el PGTM, donde el objetivo es evitar la transmisión de enfermedades hereditarias a la descendencia. Las principales indicaciones son enfermedades monogénicas, que hay un grupo muy grande de más de 1,100 enfermedades monogénicas que se han descrito que pueden ser candidatas a este PGTM, enfermedades ligadas al cromosoma X y alteraciones cromosómicas conocidas de alguno de los cónyuges. En general, las parejas con el diagnóstico de enfermedad tienen algún hijo afectado o familiares afectados, embarazos interrumpidos por un diagnóstico prenatal previo, y son muchas de las ocasiones parejas fértiles, y se necesita, a pesar de que son fértiles, realizar fertilización in vitro e ICSI.
Esto es nuestra experiencia que hemos tenido en México de PGTM. Es un grupo de 13 casos en donde tenemos enfermedades recesivas y enfermedades dominantes, una variedad importante de enfermedades y una que es también ligada al cromosoma X. Tuvimos 13 ciclos, de los cuales se biopsiaron 87 embriones y se hicieron un análisis combinado para PGTA y PGTM, donde tuvimos embriones sanos, no afectados en un 28% en las enfermedades recesivas y, y en las enfermedades dominantes en un 36%. La, hicimos un total de 11 transferencias con 6 nacidos sanos, que es un 54.5%, bastante bueno. Nuestra experiencia inicial aquí en México, y este es un caso que reportamos de diagnóstico genético preimplantatorio para aneuploidías y enfermedades monogénicas de una familia afectada por displasia ectodérmica hipohidrótica. Entonces, este caso, pues ya lo realizamos, ya se realizó la transferencia de un embrión femenino sano y tuvimos el nacimiento de esta niña. Entonces, es una posibilidad muy importante que se tiene hoy en día de realizar en parejas fértiles en las clínicas de reproducción asistida. Para concluir, solamente quiero mencionar que el manejo de la pareja infértil debe ser individualizado para evitar someter a los pacientes a riesgos innecesarios debido a un manejo como la realización de técnicas de reproducción asistida innecesarias, pero también el no realizarlas cuando son indicadas, que restará sus posibilidades de lograr gestación y aumentará el costo y la carga emocional de la pareja. Muchas gracias a todos ustedes y estoy a su disposición siempre. Hasta pronto.